Estimados seguidores de La Reacción, nos encontramos frente... Y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Al otro lado, lo que nos garantizan es un salto al vacío. Los puntos sobre las IES, que no se van a permitir más esos monopolios y no se van a permitir más esos negocios amañados. Bien, a esta hora saludamos a Andrea Rudín Montes de Oca. Ella es regidora de la Municipalidad de San José, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por participar con nosotros en La Reacción. Andrea, gusto saludarla. Bienvenida. Mucho gusto, don Luis. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Si hay algo a lo que le tengo mucho aprecio es al derecho a poder estar en la prensa y al derecho que ustedes tienen de investigar y de hablar con los representantes de los cantones. Comencemos, Andrea, hablando un poco cómo está la municipalidad. ¿Cómo desde su visión, cómo siente que camina la alcaldía de San José? Ok, para mi perspectiva, la Municipalidad de San José en estos momentos no está en sus mejores momentos. En algunas ocasiones, tal vez yo he dicho palabras duras, como que, por ejemplo, no, o sea, tiene calles que están en mal estado, tiene situaciones en mal estado, tiene presupuestos que no se usan de la mejor manera, el dinero de los habitantes. Recordémonos que la municipalidad, su ingreso principal viene de los impuestos que vienen de la ciudadanía. Y al no tener un buen uso de los recursos públicos, eso genera que se demerite en algunos casos los servicios hacia la ciudadanía y además que no haya consecuencias en temas de mal uso o uso indebido de recursos públicos, ¿verdad? A nivel general, le puedo mencionar, bueno, que la municipalidad ha tenido, es una municipalidad de las más cuestionadas de este país. No por nada no sale, o sea, no por nada sale en los casos Diamante, por ejemplo, de los cuales le puedo mencionar que, por ejemplo, yo fui una de las pocas regidoras que yo no aprobé los contratos de obra viales con MECO, por ejemplo, ni algunas extensiones que otros regidores compañeros se aprobaron. Y eso solamente es una parte de las cosas. Hay otras situaciones complejas que que se dan en la municipalidad. Estamos hablando de situaciones en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, situaciones en la Junta de Educación, que son situaciones que se han venido dando posiblemente durante muchos años hacia atrás. Lo que pasa es que ha sido el mismo liderazgo durante más de 30 años. Entonces, cuando las cosas se crea una cultura en donde como todo se hace de una forma, se tiene que por default seguir haciendo de otra forma. Y hay cierto rechazo a hacer las cosas un poco diferente. Por ejemplo, hubo muchísimo rechazo cuando yo mencioné el tema del carro del alcalde. El tema del carro del alcalde fue un tema de un carro de $85,000, qué bonito, ¿verdad? Venir después de una suspensión a recibir un carro de $85,000, en el cual nosotros dijimos y les cuestionamos en la sesión, pero ¿por qué un carro de $85,000? Hay carros que podrían cumplir con la misma labor dentro de un presupuesto menor, sin demeritar la labor que tiene que hacer el alcalde. Entonces, no hay ese cuestionamiento, siempre todo tiene que ser porque se ha hecho así en el pasado y realmente lo que se necesita es un cambio en San José. Eso es la situación, hay mucha resistencia al cambio y bueno, lo primero que se necesita para hacer los cambios es identificar a dónde hay que cambiar. Andrea, en el caso de una reciente polémica que se dio en una de las sesiones del Consejo Municipal sobre el cambio de horario que se aprobó para que las sesiones del Consejo pasaran de las 5 o 6 de la tarde, que tengo entendido, a las 10 de la mañana. Usted fue muy vehemente y denunció que era una estrategia de un grupo de regidores para sacarla a usted del Consejo Municipal, porque usted
no podía asistir a las 10 de la mañana por cuestiones de trabajo. Por ahí don José Zamora nos dijo en la reacción también, en una entrevista, que el cambio no jamás había sido para perjudicarlo a usted, o sea, que en el momento de ser electos regidores del Tribunal Supremo de Elecciones, no le preguntó a cada uno ni le dijo a cada uno que si tenía o no tenía trabajo, o sea, que usted fue electa y tenía que cumplir con su misión. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso, Andrea? Con respecto a eso, tengo dos puntos importantísimos. El primero es que, vamos a ver, así como don José Zamora mencionaba el tema de que el tribunal no le pregunta a uno si tiene o no trabajo, siempre cuando usted va a hacer, cuando usted va a aplicar a un trabajo y antes de aceptar una oferta de trabajo, usted averigua las condiciones de la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué es el punto aquí? Yo antes de ser candidata, así como muchos otros posiblemente candidatos lo hacen, yo me averigüé de cómo funcionan los consejos municipales, me averigüé del horario que tenía el Consejo Municipal de San José, el horario de las sesiones, inclusive pude constatar que durante más de 25 años habían sesionado a las 6 de la tarde. Cuando nosotros comenzamos, lo pasaron a las 5, pero digamos que de 5 a 6 de la tarde no hay mucha diferencia. Entonces, había un modus operandi donde sí, a las 6 de la tarde, durante los últimos 25 años, es que la Municipalidad de San José ha sesionado. Adicionalmente, en el país hicimos una investigación, bueno, y sería bueno que ustedes como periodistas también lo hagan. Prácticamente todas las municipalidades del país sesionan en horario fuera del horario laboral. Entonces, hay dos puntos con respecto a eso. El primero es que cuando uno se va a candidatear, uno se averigua. Entonces, hay ciertas condiciones por las cuales uno dice, me lanzo de candidato o no me lanzo de candidato. Entonces, ahí ese es el primer punto. Eso va alineado al hecho de que el tirarlas a las 10 de la mañana elimina o disminuye la posibilidad de que personas que usualmente no entramos en política puedan entrar. Y le voy a explicar por qué. Porque yo, por lo menos en mi caso, yo no vivo de esto, ni pretendo vivir de esto. Mi motivación es completamente otra. Mi motivación no es lo que me voy a ganar en la dieta. A mí me ha pasado que me han llamado algunos cuando hacen algún cambio, cuando, disculpe que se me, o sea, para mover ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, no hay ningún Perfecto, problema. sí, perdón, es que se me fue el headset, entonces las disculpas del caso. Se me Adelante. fue la batería del headset, todo el día trabajando. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que uno no vive de esto. Entonces, esto realmente, el ser regidor es una grandísima oportunidad para personas que nunca han estado metidos en política, meterse y aportar un granito de arena para este país. Entonces, eso disminuiría la posibilidad a muchas personas de participar, no solamente a mí, sino a muchísimas más. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la posibilidad de que la mayoría de la población pueda ver las sesiones o inclusive asistir a las sesiones del Consejo Municipal. Entonces, eso es algo clarísimo. Los consejos municipales son de la ciudadanía. Nosotros no tenemos a la ciudadanía. Nuestros jefes son la ciudadanía. Mi jefe no es el alcalde, ni son los otros regidores, ni es la administración. Entonces, bajo esos dos conceptos, es que realmente no es algo justo lo que ellos estaban lo que intentaron, lo que estaban haciendo y lo que aprobaron. Y bueno, ahí seguirán otras medidas más adelante, pero por ahora esa es la respuesta. Realmente el regidor que usted menciona el nombre es una persona que tiene bastantes años de ser regidor y posiblemente eso es a lo que se dedica y es diferente al punto de vista de personas nuevas. Andrea, usted junto con Diego Miranda y Tatiana Bonilla han enarbolado la bandera, perdón, de la lucha contra la corrupción dentro de la municipalidad. Bueno, incluso usted ahora me mencionaba fuera del micrófono que los han tachado como el grupo anticorrupción. ¿Hay corrupción dentro de la municipalidad? Vea, el término corrupción es un término que inclusive es un término ya legal, ¿verdad? Entonces yo usualmente no te voy a decir si hay o si no hay corrupción, eso ya es, para eso existe en este país el Poder Judicial, pero sí te puedo decir que hay malos usos o no el mejor uso de los recursos públicos, ¿ok?
Entonces, con respecto al bloque anticorrupción, sí, efectivamente hay un compañero regidor que en alguna de las sesiones nos dijo, es que este bloque anticorrupción, ¿verdad? Y así, no fuimos nosotros los que nos pusimos el nombre, fue él mismo el que nos puso. Entonces, habría que ver cómo es que se llamarían ellos entonces, ¿verdad? Si nosotros somos el bloque anticorrupción, creo que algunos podrán deducir cuál es el nombre del otro bloque de los 8. Pues básicamente, sí le puedo decir, hay malos manejos de los fondos públicos. Estamos hablando, por ejemplo, lo que le mencioné del carro del alcalde, $85,000. Estamos hablando de los temas de sobreprecios en algunas áreas de la administración, en donde, mira, yo, por ejemplo, una orden de compra de un software, yo averiguo con un suplidor por aparte o averiguo con gente que sabe, ¿verdad? Por aparte, y a veces me doy cuenta que hay un posible sobreprecio. En cuestión de, mira, 2 minutos me doy cuenta. Entonces no es, o sea, no es rocket science, no es algo muy difícil de darse cuenta, simplemente son los hechos que lo llevan a uno a sentir esos síntomas de posible mal manejo de los fondos públicos y no una gana de realmente mejorar las cosas. ¿Por qué la mayoría de las votaciones en el Consejo Municipal terminan 8-3? Es decir, bueno, aquí es claro, digamos, que hay dos bandos. Este grupo que alguien denominó anticorrupción, que lo conforman usted, don Diego Miranda y Tatiana Bonilla. Y el resto de los 8 votos que generalmente, bueno, incluso hay una declaración de don Diego Miranda en la que él dice que hay 8 votos fijos para cualquier dictamen que se someta al Consejo Municipal. Cuéntenos sobre esa situación, Andrea. Claro, por supuesto, vea, Liberación Nacional tiene 4 votos y Johnny, el alcalde, es el oficialismo, ya tiene esos 4 votos del todo. Los restantes 4 votos para completar los 8, eso tiene una razón, una explicación muy sencilla. Durante el tiempo y la historia, ¿verdad? Ha habido una habilidad enorme para poder tener de su lado a regidores que son de otros partidos, que en la práctica son, o sea, que a nivel partidario son de otros partidos, pero que en la práctica fungen como regidores que sí son del alcalde. Y eso es una práctica muy común dentro de la municipalidad, incluso para ellos, no tener, o sea, no tener estos 3 votos, ¿verdad? Para ellos ha sido un gran cambio. Inclusive hay veces que dicen, algunas regidoras dicen, es que ahora las votaciones son muy diferentes, porque ahora ya lo máximo que tenemos de votos son 8. Bueno, preguntémonos cómo han sido antes de la corporación nuestra. Posiblemente eran 10-1 o inclusive 11-0 antes de que entrara Diego Miranda. Habría que averiguar y tener esos números de esos momentos. Pero a hoy lo que le puedo decir es que efectivamente, o sea, hay un grupo que sí son un grupo muy seguidor del alcalde y no lo digo yo, lo dice el registro de votaciones que ellos tienen. Para eso está, las sesiones son públicas, entonces ahí es donde se podrían corroborar las cosas, ¿verdad? No hay una gana inclusive de debatir algunos temas que son complejos dentro de la municipalidad. Y eso es parte de la negociación política que algunos hacen y que han acostumbrado a ese tipo de han sido acostumbrados a ese tipo de política durante muchísimos años. Andrea, decía don José Zamora también en entrevista con La Reacción que a veces él no entiende la posición de ustedes, o sea, porque él dice que ustedes como que pretenden a veces paralizar la municipalidad y que o sea, lo que ellos pretenden es llevar a cabo obra, llevar a cabo proyectos, que la municipalidad esté bien, que que los ciudadanos, en general, la población del cantón esté bien. Entonces, que él no entendía por qué ustedes se empeñan tanto en, digamos, en ir a la contra de todo esto y que esto provocaría de parálisis. ¿Cómo lo ve usted, Andrea? Pienso que es una afirmación bastante incorrecta y le voy a explicar por qué. Si ustedes ven las votaciones, hay algunas votaciones en las que nosotros sí votamos, porque hay cosas que sí están bien. O sea, hay cosas que nosotros sí votamos porque están bien. ¿Y qué significa que para mí que esté bien? Que legalmente esté bien, número 1, y número 2, que el precio esté conforme al mercado. Entonces, hay cosas que sí votamos, no es que todo lo votamos en contra,
Sin embargo, las cosas que votamos en contra usualmente son las cosas más complejas, las cosas que usualmente tienen mayor nivel de dinero, ¿verdad? Y tal vez un mayor impacto a nivel financiero en la municipalidad. Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo no voté en contra el proyecto de el de la el del contrato con MECO que se hizo que se votó en mayo, en febrero del año pasado, febrero o mayo del año pasado, no recuerdo bien el mes, simplemente porque tuve una gran duda. O sea, yo eso no lo voté porque la persona que llegó a explicar el proyecto en el Consejo Municipal titubeó con algunas preguntas que yo le hice. Y esas preguntas que yo le hice para mí fueron un síntoma de un posible amañamiento de contratos. Y ojo que estoy diciendo posible, ¿verdad? Y bueno, ya después pasó lo que pasó. En noviembre comenzó el caso Diamante. Entonces, pues eso me confirmó a mí que tenía algunas dudas que podían ser ciertas. Bien, estamos conversando con Andrea Rudin, ella es regidora de la Municipalidad de San José, quien muy amablemente nos ha atendido en la reacción para conversar de temas del devenir del Consejo Municipal y de la Municipalidad de San José. Andrea, hace poco hubo una sesión muy polémica, muy caliente en la municipalidad, en el Consejo Municipal, donde hubo un intercambio entre usted y don José Zamora. Incluso, bueno, él en una de las frases que le dice es que le va a dar un poquito de Listerine. Él alega, bueno, después de ofrecer disculpas públicas, alegó que él lo había dicho porque usted se había expresado de manera soez en dicha sesión y que incluso, bueno, hubo un problema ahí porque la invitaron o le dijeron que asumiera el puesto su suplente y usted no quiso, después, bueno, que al final terminó saliendo y le dio el puesto a su suplente. Pero bueno, cuéntenos su versión de esa situación que se presentó en esa sesión. Perfecto. Bueno, y más que la versión mía, más bien yo les diría que inclusive pueden irse completamente a los videos y a las actas de todas las sesiones, porque lo que yo voy a decir es realmente lo que pasó. Pues este regidor dijo algunas cosas que no son ciertas, en las cuales el señor mezcló información de varias sesiones. Entonces, vea qué astuto es. Lo que pasa es que yo voy a explicar aquí cómo fue todo. Y le voy a hacer un cronograma, una cronología de los hechos. En una sesión extraordinaria de julio de este año, que si no me equivoco fue la sesión del 27 de julio, se esperaba que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación llegara a una audiencia que el Consejo Municipal los habíamos citado. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación tiene en estos momentos una denuncia en el Ministerio Público, interpuesta por el regidor Diego Miranda. Y además, por lo menos en mi caso, yo he estudiado y he leído y me he informado sobre varios reportes de auditoría interna en donde se dan síntomas de algunas irregularidades dentro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. No voy a entrar en los detalles de esas irregularidades, pero sí le voy a decir puntualmente, estamos hablando de construir bodegas que no se necesitaban, algunos temas financieros, etc. Ellos no llegan a la audiencia del Consejo Municipal, que era una audiencia extraordinaria. El costo de una audiencia para el Consejo Municipal ronda por lo menos en los 4 millones de colones. Con solamente que todos pongamos el pie ahí, son 4 millones de colones que la ciudadanía está pagando. ¿Ok? Entonces, hay que considerar ese costo. Esa sesión, como ellos no llegaron y como era una sesión extraordinaria, no se podía cambiar el orden del día. Adicionalmente, hubo unos regidores que no son del bloque anticorrupción que ellos llaman, que no quisieron cambiar el orden del día como para poder realmente hacer algo en esa sesión y que no costara 4 millones por llegar a hacer nada. Literalmente esa sesión duró 1 minuto con 6 segundos. 1 minuto con 6 segundos duró esa sesión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la siguiente sesión, que si no me equivoco fue en agosto, tal vez yo expresé palabras duras en donde dije, en donde quise dar a entender que a ellos no les importa llegar a venir a una sesión, gastarse 4 millones de colones y que la ciudadanía lo pague. Eso pasó en finales de julio, inicios de agosto. Eso es parte de las cosas que este señor regidor menciona
y eso no sucedió dentro de la misma sesión. En esa misma sesión que usted está mencionando, en la del 13 de septiembre, antes de la intervención del señor regidor, pasó una cosa inédita en este país, que es que ellos interpusieron unos casos de investigación en contra de Diego Miranda y mi persona. No voy a entrar en todo el detalle sobre el tema, porque también ha sido bastante mediático, pero en resumen, lo que sucedió ahí fue que nunca nos dijeron de qué nos están acusando, hicieron todo un show. Yo inclusive la semana anterior a esa ni siquiera había estado en una sesión en donde ellos supuestamente vieron eso, pero yo ni siquiera sabía, ni siquiera tenía esa información. Entonces, como yo no había estado en la sesión anterior, en la de la primera semana de septiembre, yo dije, pero yo ¿por qué tengo que salir si no me están diciendo ni por qué? ¿Verdad? Entonces, ese fue mi cuestionamiento. El tema es que no me quisieron responder, no me quisieron explicar. Llegaron personas que, algunos de ellos allegados al señor, digamos, a la fracción liberacionista, y me llegaron, o digamos, a la presidencia municipal, etcétera, me llegaron a decirme que mi hijo, que pensara por mi hijo, que si no me iba a sacar la policía, porque entonces yo iba a tener que terminar en la fiscalía la misma noche, etcétera, etcétera, y que mi hijo iba a ver esas fotos, etcétera. Entonces alegaron un tema de mujer y un tema de madre, ¿ok? Yo aguanté por lo menos unos 40 minutos en esa sesión, a pesar de que llegaron más de 15 personas o más a presionarme para que saliera. Y toda esa parte no quedó grabado en la sesión. Eh, el compañero Miranda luego a él le pasó lo mismo después de a mi persona, y él terminó saliendo también, que ahí fue donde ustedes vieron lo que pasó con la policía. Después de ese negro, o sea, perdón, después de ese episodio que deberíamos de olvidar en Costa Rica, porque estamos hablando que Costa Rica es una democracia, ¿verdad? Y estamos hablando que ellos quieren, o creo que quisieran vivir en una dictadura en democracia, porque eso es lo que es la Municipalidad de San José. Después de ese momento, viene la intervención sobre la moción que interpuso el compañero Alexander Cano para cambiar los horarios. Entonces yo ahí me expongo mi criterio, ¿verdad? Y ustedes lo pueden revisar en las actas de esa sesión, en donde yo digo los dos puntos. El tema de, digamos, que la mayoría de ciudadanos puedan participar, por un lado, y el tema de que la ciudadanía pueda ver las sesiones. Pues parece que al señor regidor no le gustó eso. No fueron palabras oeces, fueron palabras duras. Yo soy una persona muy directa, pero no fueron palabras oeces. Entonces, a él no le gustó y él al final levantó la mano y entonces empezó a decir que yo no represento a las mujeres y lo de Listerine y todo esto. Ya de ahí en adelante no voy a mencionar nada más, ahí se enterarán en algún momento, pero realmente me parece que el señor regidor simplemente lo que demostró en ese momento es una reacción porque no les gusta que haya personas que seamos directas y que realmente queramos algo mejor para Costa Rica. Andrea, un tema que ha estado, o por lo menos que salió a colación también, es el tema del hospicio de huérfanos y un dinero que está cobrando el hospicio, que son una millonada. Pero me decía don José Zamora que ellos tienen por lo menos pruebas o evidencias de que el hospicio de huérfanos ni siquiera está funcionando como tal. Entonces, que obviamente hay un proceso judicial de por medio, pero bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Hay que devolver el dinero? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con esa situación? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Pues básicamente yo aquí lo que voy a responder es mucho relacionado a lo que ya está y ya es de conocimiento público también, porque ya hay una sentencia del Poder Judicial en la última instancia, y en la última instancia quiere decir que a nivel de Costa Rica ya no hay otra instancia en donde la municipalidad pueda ir a poner alguna apelación. Este es un proceso que empezó hace bastantes años a nivel judicial, que ya llegó a su fin y la municipalidad ya tuvo su sentencia. Entonces, yo me di a la tarea de investigar un poco más. ¿Y por qué me di a la tarea de investigar un poco más? Porque el argumento que ellos han dado desde que nosotros entramos en la Corporación 2020-2024 fue efectivamente ese.
que el hospicio ya no tiene niños, lo cual en estos momentos es correcto. En estos momentos no tiene niños. Lo que pasa es que hay que entender cuál es el trasfondo y cuál es la cronología de los hechos. Entonces, yo sí me di a la tarea de investigar y son parte de las cosas que a ellos les ha molestado y que a ellos no les gusta que personas nuevas investiguemos las cosas. Eh, Básicamente le voy a contar. Todo esto nace, y eso es algo que ustedes pueden verificar, no es algo que está diciendo André Rudin, es algo que lo dice la misma sentencia, pero en resumen es lo siguiente. En el año 2005-2006, la municipalidad toma decisiones arbitrarias con respecto a cómo distribuir el dinero de los festejos populares. Entonces, antes de eso vamos a hacer una recapitulación de qué consiste ese dinero. Hay dos entradas, o sea, hay dos clasificaciones de los festejos populares. Una son la parte de los chinamos, ¿verdad? De las fiestas, y otra parte son los toros. Por historia, históricamente los toros han sido la mayor parte del ingreso. Entonces voy a decirle a usted un caso hipotético acá. Antes del año 2005, de los 100 millones de colones, o sea, estamos hablando hipotéticamente, un ejemplo de 100 millones de colones, los toros representaban o podían representar entre un 60 y un 80% de los ingresos. De eso, básicamente, ¿qué fue la decisión que ellos tomaron? Ellos dijeron, no, suave toque, los toros ya no son parte de los festejos populares, ¿verdad? A pesar de que se publicitaban como tal, ellos dijeron, ya los toros no son parte de los festejos populares, entonces los toros ya no ya no son parte de esa fórmula del dinero que se le tiene que dar a los hospicios huérfanos. Entonces, por decirlo así, de 100 millones de colones que antes del 2005 se recibían de los festejos populares, antes del 2005 o 2006, 50 millones iban para la municipalidad y 50 millones para el hospicio de huérfanos. Después de eso, la municipalidad cambió de criterio y dijo lo que yo le estoy mencionando, que los sacaron a los toros de la evacuación. Y si los toros eran un 80%, entonces ya ellos no tenían que repartirse de los 100 millones, 50 y 50, sino que solamente tenían que repartirse 20 millones, porque los otros 80 ya por default iban para todos, para la municipalidad. De esos 20 millones, entonces ahora sí, 50%, entonces 10 millones para la MUNI y 10 millones para el hospicio. Entonces, a nivel global, de cada 100 millones, el hospicio pasó de tener 50 millones a tener 10. Estamos hablando de un desfinanciamiento de más del 500% en cuestión de un año. Entonces, que eso fue una decisión jurídica que, bueno, eso dio al traste con todo lo que con toda la sentencia y al final ese fue el resultado. Obviamente, al el Poder Judicial considerar eso, ¿verdad? Y hacer ese tipo de sentencia, entonces usted nada más suma los años, ¿verdad? O sea, usted suma de 2005 para adelante y bueno, y hay unos años que se quitan porque hay un tema ahí de caducidad, entonces sume el dinero, ¿verdad? De ahí es donde nace el origen y el por qué realmente el hospicio huérfano se llegó a desfinanciar. Eso es como que usted llega, lo asaltan, ¿verdad? Y le quitan, y no solamente lo asaltan en la calle, sino que le roban todos sus ahorros de toda la vida en un fondo de ahorros, y usted resulta que tenía otro fondillo pequeñito, dura unos añitos con ese fondo pequeñito, pero dentro de 5 o 6 años usted se desfinancia y luego te critican porque ya no tenés el mismo nivel de vida que tenías hace 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo ejemplo. Básicamente eso es lo que pasó ahí. Las decisiones que la municipalidad tomó o sea, ocasionaron toda esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que dice, eso es en parte lo que explica la sentencia judicial en contra de la municipalidad. Con respecto al monto, no voy a entrar en detalles, pero sí es un monto bastante importante porque en estos momentos ronda más o menos entre el 8 y el 10% del presupuesto anual de la municipalidad. Andrea, finalmente, un tema que hace poco salió a la palestra es un aparente robo de 60 millones de colones del Colegio de Señoritas que denunció la Junta de Educación de esa entidad. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Usted cree esa versión del robo? Ok, con respecto a eso, digamos, sobre si hubo un robo o no hubo un robo, honestamente sí me parece que igual, él es el Poder Judicial el que tiene que definir.
Sin embargo, y no estoy muy enterada específicamente sobre ese tema, he estado enterada sobre otras juntas de educación, por ejemplo, una de ahí, creo que era una de Zapote, pero no específicamente el del Colegio Señoritas, lo he escuchado, pero no tengo los detalles concernientes. Ahora, con respecto a la generalidad de las juntas de educación, sí estoy enterada sobre situaciones que se han dado, inclusive si no me equivoco hay una denuncia puesta también sobre el tema, sobre algunas posibles irregularidades que hay en algunos nombramientos. Eso es a grandes rasgos lo que le podría comentar con respecto al tema de las juntas de educación. A mí me parece que hay muchísimo que mejorar ahí, hay procesos que mejorar, hay muchas cosas que mejorar, pero básicamente eso sería el resumen con respecto a ese tema. Bien, Andrea, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Muy interesantes los temas y por supuesto pues estaremos pendientes de todo el acontecer que se vive en las calientes sesiones del Consejo Municipal de San José. Invitados a que vean todas las sesiones. Por el momento no han comenzado a hacer a las 5, perdón, a las 10. Creo que la otra semana sí creo que sí tienen a las 10 de la mañana, pero igual a la hora que sea, invitados a que la sigan viendo. Creo que es importantísimo que la ciudadanía se entere de qué pasa en sus gobiernos locales.